10 de la mañana con 13 minutos, vamos a una entrevista a esta hora acá en Enlace USACH. Desde ayer se rinde la prueba CIMSE para cuarto básico. Son más de 250.000 estudiantes de este nivel educativo que van a poder rendir la evaluación en todo el país, la que corresponde a la segunda medición censal post pandemia, que entregará información acerca del avance en aprendizajes de las y los estudiantes en el contexto, además de reactivación educativa. La próxima semana, 15 y 16 de noviembre, también va a ser el turno de los más de 270.000 estudiantes de segundo medio en las áreas de matemática y lenguaje en todos los establecimientos del país. Estamos en semanas con orientación y objetivo de CIMSE, y es parte de lo que queremos conversar a esta hora con la directora del Departamento de Innovación Educativa y Académica del Departamento de Educación de nuestra universidad, Paloma Miranda, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo está, profesora? Muy buenos días. Hola, buenos días, un gusto saludarles. Igualmente, gracias por estar con nosotros y poder entrar en esta temática que, ya lo decíamos, está en pleno desarrollo. En la medición de este año, el CIMSE no solamente va a estar evaluando los habituales objetivos de aprendizaje vigentes en los currículum, sino que también va a recoger información para medir indicadores, por ejemplo, de desarrollo personal y social, factores sociales, familiares, escolares. Importante para ser bien descriptivos con quienes nos están escuchando, quienes tienen además tal vez hijos, familiares en esta etapa educativa. ¿Qué se hace con esta información y cómo además esto va a tener repercusión en la política educativa? Es bien importante poder ir definiendo eso. Bueno, la información que recoge el Sistema de Medición Nacional, que es el CIMSE, ¿cierto?, es muy relevante en términos de construcción de datos, tanto de aprendizaje como de desarrollo integral del estudiante. Hace bastantes años nosotros como país incorporamos la evaluación y valoración de indicadores de desarrollo integral, lo que se denomina desarrollo personal y social, y esto es reportado a las escuelas y se utiliza como base para la definición de políticas públicas que colaboran con el quehacer de las familias en el desarrollo personal y social del estudiantado. Esto es particularmente relevante en este momento cuando estamos reactivando las evaluaciones estandarizadas post pandemia, porque lo que nos han mostrado los datos es que hubo una baja muy importante en términos de indicadores de desarrollo personal y de desarrollo social en los niños y niñas, sobre todo en aquellos más pequeños que después de la pandemia mostraron muchos antecedentes de problemas de socialización, de problemas de salud mental, problemas de atención en clases y fuera de ella. Por lo tanto, este tipo de datos es relevante para el Ministerio de Educación y para las mismas comunidades escolares que tienen la posibilidad de desarrollar planes de acción. Sí, en ese sentido también es importante comprender metodológicamente cómo se van recogiendo esta información en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los indicadores de convivencia escolar. Ahí ya lo mencionaba en lo que ha sido la experiencia en la anterior medición que se hizo y que efectivamente da cuenta de los escenarios post pandemia. En más de una oportunidad nos hemos encontrado en medios de prensa situaciones que se viven en las comunidades escolares y que dan cuenta efectivamente de las dificultades que trae consigo esta convivencia después, además de los tiempos de encierro. Hablemos un poco también de la forma en que se puede ir estableciendo estos indicadores de convivencia. Bueno, es súper importante la pregunta que tú haces y también da un valor a la medición, ¿verdad? Porque el CIMSE ha sido sumamente criticado, incluso hemos tenido movimientos sociales respecto del CIMSE, no alto más al CIMSE, ¿no? Alto al CIMSE. Sin embargo, este tipo de evaluaciones, en tanto cumplen con criterios de rigor metodológico, hacen que los datos entre un año y otro año sean comparables. Por lo tanto, nos permite establecer niveles de avance o retroceso respecto de indicadores tan relevantes como la convivencia escolar o como los aprendizajes escolares, que es como surge el CIMSE, ¿no? Entonces, el CIMSE tiene un sistema de medición muy riguroso en el cual se trabaja con el desarrollo de ítems que son piloteados primero a través de pruebas experimentales, son validados
profundamente y sistemáticamente para recién luego pasar a ser evaluados de manera censal. Y tienen un sistema de equating, que es el que permite hacer comparables los datos de un año a otro. Entonces, esto es muy relevante porque en general las personas tienden a comparar datos que no necesariamente son comparables, pero el CIMSE, en términos de construcción metodológica, se asegura que estos datos sean comparables de un año a otro entre muestras equivalentes. Uh-huh. Eso para temas de convivencia escolar, sí, salud mental y por supuesto que de logros de aprendizaje es fundamental, o si no nunca podríamos decir que hemos avanzado o que hemos retrocedido respecto de la medición anterior. Sí, respecto a lo que podemos comentar de lo que es la evaluación del instrumento propiamente tal, profesora, es también relevante hablar si efectivamente lo que es el CIMSE propiamente tal ha dejado de lado algunas críticas que en su momento lo acompañaron, ¿eh? Se hablaba de que fomentaba la competencia entre los colegios, que se estigmatizaba a otros por sus desempeños. ¿Cómo ve también en perspectiva ya, con todas las incorporaciones, los cambios que han habido en torno a la medición, que se ha ido dejando atrás ese fantasma que había sobre el CIMSE? Efectivamente, el CIMSE y ahí la Agencia de Calidad y particularmente el CIMSE han hecho un enorme trabajo para poder eliminar o al menos disminuir estos fantasmas, ¿no? Un país que quiere construir políticas públicas basadas en evidencia necesita avanzar y profundizar en instrumentos que permitan construcción y gestión de datos. Y en eso CIMSE fue pionero, no solo en Chile, sino que a nivel mundial. Por supuesto que todas las evaluaciones, y especialmente las evaluaciones estandarizadas, son susceptibles de mejora. Uh-huh. Y la Agencia de Calidad del país ha trabajado en ese sentido para poder brindar una evaluación que permita fundamentalmente construir datos para que el Estado puedan desarrollar políticas públicas orientadas, acotadas y localizadas en función de las necesidades de los distintos contextos que nosotros tenemos como país, porque somos un país tremendamente diverso, con realidades muy distintas en términos del norte, centro y sur del país. Tenemos muchas diferencias regionales, tenemos muchas diferencias territoriales entre los entornos urbanos y rurales. Hemos observado también, SIMSE ha mostrado cómo se manifiestan diferencias de género en los aprendizajes. Sí. Y ni que decir todo lo que sabemos gracias a CIMSE de las enormes diferencias en los aprendizajes respecto de clases sociales. Uh-huh. Si nosotros no tuviéramos un instrumento como el CIMSE, no podríamos establecer eso. Ahora, también hay que evaluar y ponderar al instrumento en los propósitos y los intereses y objetivos que el mismo instrumento tiene. Entonces, el instrumento no ha sido creado, no tiene el espíritu de potenciar la competencia ni entre estudiantes. De hecho, un estudiante jamás sabe su resultado personal. Los resultados se entregan a nivel de establecimiento. Entonces tampoco puedes conocer resultados por cursos o por niveles. Y efectivamente en un tiempo se hizo un uso muy perverso de los resultados del habían rankings que se publicaban, ¿no? ¿Cierto? Hubo ranking, por ahí estuvo la idea de los semáforos, sí. Con los resultados del CIMSE, pero la verdad es que ese no es el espíritu de la prueba y sin lugar a dudas se ha mejorado también el sistema para que los informes de resultados sean utilizados con miras a la mejora y con
y que no sean utilizados con miras al marketing, sí, que en algún momento ese era lo que hacían algunos establecimientos, ¿no? Y ponían estos tremendos pendones que decían mejor resultado CIMSE de la comuna, tratando de captar matrícula. La verdad es que ese no es el interés del instrumento, y en el último tiempo ha mejorado también el reporte de resultados para que la comunidad y la ciudadanía entienda que lo que quiere el Ministerio de Educación con esto es avanzar hacia políticas de mejora institucionales y estatales. Exacto. Quería recordarles que estamos conversando con Paloma Miranda, directora del Departamento de Innovación Educativa y también académica del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago de Chile. Qué bueno que toca el tema de la política pública, porque ahí hemos estado hablando también de las características, las propiedades que tiene el instrumento para constatar realidades y efectivamente poder comparar respecto a mediciones anteriores. Pero hablaba recién de la política pública y ahí quiero también entrar en la forma en que estos resultados, este instrumento dialoga con la generación de política pública. Ahí recién hablábamos de la figura de Alto al CIMSE. Hay algunos de sus personeros que efectivamente han planteado que la retroalimentación con la política pública es limitada. Hablemos un poco también de aquello, cómo se da ese diálogo, ese vínculo y si efectivamente es un tema a tomar en cuenta y a mejorar. Sin lugar a dudas es un tema a mejorar. Nuestro país por mucho tiempo ha estado inmerso en un modelo educativo que ha ido avanzando muchísimo hacia un paradigma de rendición de cuentas. Y el CIMSE también tuvo un periodo en el que se instaló muy fuerte la idea de la rendición de cuentas. Hablábamos recién de esta idea de los semáforos, ¿no? Sin embargo, creo que se ha avanzado en una mejor articulación entre los resultados de la evaluación estandarizada, particularmente del CIMSE, y la definición de políticas públicas con presupuestos asociados, porque también ha sido una característica nuestra que establecemos políticas públicas, pero luego no contamos con el presupuesto nacional para poder implementar estas políticas públicas. O hay un giro ideológico dependiendo del gobierno del que esté. O hay un giro ideológico y la política pública se cambia, se termina, etcétera. En este caso, por ejemplo, a partir de los resultados que entregó CIMSE post pandemia, se han levantado políticas públicas con presupuestos multimillonarios del Estado para poder brindar mayores y mejores oportunidades de aprendizaje en aquellos sectores que vieron sus aprendizajes muy devaluados durante el proceso de pandemia, porque obviamente no había un acceso igualitario ni equitativo a la educación, ¿no? Cuando estuvimos en proceso de pandemia, la mediación tecnológica impactó muchísimo porque no todos los niños, niñas y jóvenes del país tenían acceso a los artefactos tecnológicos que permitían acceder a la educación. Entonces eso ha impactado mucho en los aprendizajes. Sin embargo, eso se evidenció en los resultados de CIMSE y a partir de eso se levantó una política pública que está siendo implementada hoy día a nivel de regiones con programas que están trabajando articuladamente las universidades, el Ministerio de Educación, las regiones y las escuelas para formar al profesorado, mejorar la capacitación del profesorado, elaborar material didáctico para los niños y las niñas y para trabajar más directamente con niños y niñas, sobre todo en aquellos aprendizajes fundamentales de las áreas de lenguaje y matemática, porque sabemos que el desarrollo del pensamiento matemático es fundamental para el desarrollo de otras habilidades y que, por cierto, los aprendizajes en escritura inicial, en lectura comprensiva, también son fundamentales para el desarrollo de una trayectoria escolar exitosa. La política pública hoy día está trabajando en eso con recursos, con programas específicos y con una articulación que yo destaco mucho entre las universidades. Por ejemplo, nuestra universidad a través de
Félix Klein está haciendo un trabajo muy interesante al respecto en la enseñanza de la matemática. Entonces trabajamos articuladamente las universidades con sus centros de investigación, los territorios a través de los gobiernos regionales o los servicios locales de educación, las mismas escuelas con sus equipos directivos y sus equipos docentes y, por cierto, los niños, las niñas, los jóvenes y su familia. Si no tuviéramos datos estandarizados, rigurosos, sería muy difícil poder establecer políticas públicas y poder justificar en la negociación del presupuesto nacional que se requieren estos recursos para avanzar a mayores niveles de justicia social. Para ir cerrando, profesora, me quiero quedar también en los escenarios de los distintos establecimientos educacionales, a la hora de también pensar en la forma en que se concibe el CIMSE y sus resultados. Ahí decíamos, en lo que tiene que ver con el instrumento propiamente tal y los procesos, se está tratando de dejar atrás cada uno de esos factores que daban cuenta de competencias y de estigmatización. Sin embargo, también es importante cómo la suben las propias comunidades, donde sabemos se dan espacios para preparar CIMSE y que eventualmente puede ir en desmedro de otras asignaturas. ¿Cómo ve también ese tema? Sí, ese es un asunto complejo en las instituciones escolares, en los centros escolares, porque es multidimensional. Difícilmente nosotros podremos pedirle a las escuelas que no preparen CIMSE o que tomen el CIMSE de un modo como en el espíritu del instrumento, claro, ¿no? Que está orientado a la mejora, si la sociedad misma valoriza más aquellos lugares que tienen mejores desempeños o valoriza más aquellas escuelas que tienen un perfil altamente academicista, donde lo que se destaca es que los preparan para el CIMSE y para la prueba de selección universitaria y que tienen altos estándares de desempeño en esas evaluaciones. Ahora bien, a mi parecer, y lo que yo he visto en las escuelas en los últimos años, es que la gran parte de las escuelas ha avanzado en la comprensión de que el CIMSE es una herramienta más de otras que existen para comprender el funcionamiento de las instituciones escolares y del logro de los aprendizajes de los estudiantes. Y además las escuelas han recepcionado bastante bien el mejoramiento y la incorporación de elementos complementarios en el CIMSE, como son estas evaluaciones de indicadores de desarrollo personal y social. Esa era una de las grandes críticas, las pruebas vías, exactamente. Era la gran crítica que se hacía al CIMSE por mucho tiempo, es que solo focalizaba en el rendimiento escolar, no considerando otras dimensiones del aprendizaje que inciden mucho en el rendimiento escolar, ¿no? Y nosotros lo vimos, lo palpamos, lo sufrimos durante la pandemia, la salud mental, la convivencia escolar. Sabemos que la convivencia escolar, los indicadores de convivencia escolar tienen una alta correlación con los resultados de aprendizaje. Entonces, en la incorporación de estos indicadores ha sido bien recepcionada en las escuelas y también ha permitido que las escuelas tengan una aproximación más integral con los resultados del CIMSE y puedan hacer una valoración más justa también de sus propios resultados, entendiendo que no podemos medir a todas las escuelas con la misma vara, porque todas las escuelas tienen contextos distintos de construcción, de comunidad y de aprendizaje. Entonces, cuando tú incorporas estos indicadores de la prueba guía o indicadores de desarrollo personal y social, permite que las escuelas miren sus resultados en función de sus propios contextos y sus propias realidades, y eso sí permite establecer orientación a la mejora a nivel local y a nivel estatal. No me queda más que agradecerle, profesora, por habernos acompañado. Paloma Miranda, directora del Departamento de Innovación Educativa y Académica del Departamento de Educación de la USACH, que ha estado con nosotros analizando el instrumento, el proceso de CIMSE 2023. Que esté muy bien, profesora. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igual, chao, chao. Adiós, chao.